Mis queridas colegas, buenas tardes, profesoras y profesores, colegas, pero no compañeros del presidium. Aquí hay varios, aunque no se noten, pero hay varios. Buenas tardes, apreciados estudiantes, no, ni apreciadas sobre todo. La verdad que yo le debo a Ivette como 6 papers, porque cada vez que ella me convoca a un evento similar a esto, me obliga a reflexionar, a repensar incluso lo pensado. Y esta pregunta, que parece obvio, ¿se puede enseñar comprensión lectora en educación superior? Por la supuesta obviedad, hace que uno reflexione más. ¿Quién va a oponerse a que se enseñe a comprender a leer en la universidad? Dado que no podemos asumir ingenuidad en quienes organizan este coloquio, hay que suponer, según el principio de la relevancia propuesto por Dan Spieber y Deirdre Wilson, que hay interpretaciones posibles de esa pregunta que valdría la pena examinar. Estos autores sostienen que cada acto de ostensión discursiva, lo que Oswald Ducrot llama lo expuesto, llega con una garantía tácita de relevancia. Para que no quede duda de la relevancia de la pregunta que nos convoca esta tarde, los autores citados agregan: para tener éxito un acto de comunicación ostensiva, tiene que atraer la atención del oyente. En este sentido, un acto de ostensión es una solicitud de atención. Termina la cita. Efectivamente, hay 5 posibilidades de interpretación de la enseñanza de la comprensión lectora a nivel superior, que ocasionan en consecuencia 5 posibles respuestas. La primera interpretación sería la que brillantemente le han dado respuesta mi compañera del panel, y sería: bueno, solo se está reduciendo la necesidad de interpretación lectora a los niveles preuniversitarios, y su respuesta es que sería descabellado, que hay que enseñar. Solo le agregaría algo que me comentó el profesor Isidro cuando yo entraba al salón. Él me decía, entusiasmado, qué bueno que se den eventos como estos. Nosotros lo necesitamos. Yo dije, ese nosotros, ahí cabe demasiado personas, sácate de ahí. Y él me dice, no, profesor, es que uno nunca acaba de aprender, es que uno siempre va a necesitar lectura. Ciertamente, si se ve que la lectura corre pareja con el amor al conocimiento, nunca se termina de interpretar. Sería lo único que yo le agregaría a todo eso. Sería la respuesta o el aporte que sin darse cuenta nos hizo el profesor. Una segunda interpretación es que interpretar la lectura implica amarla. Pero resulta que con la lectura y la comprensión lectora pasa lo mismo que con las campañas en contra del consumo de drogas, pero en sentido inverso. Todo el mundo aplaude que se incentive la lectura. Hay muy pocas personas que se expresarían en contra de ella, ni siquiera los que la aborrecen, que los hay. En proporción inversa, todo el mundo dice estar en contra del tráfico y consumo de drogas. Todo el mundo aplaude las campañas en contra del consumo de drogas, incluso quienes la consumen. Yo sospecho que los narcotraficantes no tendrían ningún inconveniente en patrocinar campañas antidrogas como diles no a las drogas, porque saben que esas formas imperativas no persuaden ni disuaden a nadie. Ese es el mismo caso de los fabricantes e importadores de bebidas alcohólicas y cigarrillos. A ellos no les importa
que en sus anuncios les pongan la coletilla como esta: el consumo de alcohol o de cigarrillo en exceso es perjudicial para la salud. Y lo aceleran, por cierto. Total, dirían ellos. También el agua en exceso es perjudicial a la salud. Si por comprensión lectora se va a asumir las campañas sosas y compulsivas de lectura, mi respuesta a la pregunta de este coloquio sería no. Esta respuesta estaría fundamentada en que no todo el mundo tiene que amar la lectura. No todo el mundo tiene que amar la lectura, ni siquiera a nivel superior. De hecho, la lectura no es el único medio de aprendizaje. El amor por la lectura debe correr parejo por el amor por el conocimiento, por la reflexión y por el placer estético. No amar la lectura es un derecho, como diría Daniel Penal. El amor a la lectura se puede inducir desde la niñez, nunca imponerse. Se puede imponer el temor y el respeto, pero no el amor, ni la simpatía, ni la admiración. Esos sustantivos caen en la categoría de la seducción. Hay decenas de estrategias, y ya las compañeras indicaron algunas, para inducir o seducir a las niñas y a los niños a enamorarse de la lectura, hasta donde su configuración cerebral, por supuesto, se lo permita. Esas estrategias de seducción de la lectura podría ser parte de otro coloquio. Voy a mirar con disimulo. Una tercera posibilidad sería que interpretar es decodificar. Y ya mis compañeras se encargaron de desmontar esa pseudo conceptualización de lectura. Si por lectura se va a reducir a decodificar, yo no creo que valga la pena tampoco que se le dedique mucho tiempo, porque de hecho eso no es ni siquiera lectura. Esto sería quedarse en la superficie del texto, en su parte ostensiva, como dirían los autores señalados. A esa posibilidad de enseñanza de la comprensión lectora, repito, mi respuesta también es no. La cuarta posibilidad es que la lectura es un complejo proceso cognitivo. Si por comprensión lectora vamos a entender entonces un proceso interactivo con el texto, como han señalado mis compañeras, que implica la construcción de nuevos conocimientos a partir de la propuesta textual, la evaluación del texto, tanto de su contenido como de su forma, la apropiación de modelos sintácticos y de recursos estilísticos, la evocación polifónica de otro texto, por ejemplo, si proceden de un chatbot, la reposición de los silencios, la deducción de actos de habla inscritos o sugeridos. Entonces, mi respuesta sí sería un sí muy entusiasta. La quinta posibilidad sería, como también se ha sugerido, que la comprensión hay que llevarla más allá del texto escrito y hablar entonces de comprensión textual, que implicaría la oralidad, porque el texto puede ser oral y puede ser escrito. Es más, hoy se debe dar paso más allá de la comprensión lectora y enseñar la comprensión textual y multimodal o intersemiótica, tomando en consideración que estamos viviendo una época del metaverso o del multiverso digital. La sociedad de la información, descrita por Peter Drucker a principios de este siglo, como hoy convive con la sociedad de la desinformación, del ciberespacio y de la telebasura, como el fake news, los bulos, las estulticias, las cherchas, las chácharas, el relajo. Hoy la mentira, con su múltiple faceta, no solo es una estrategia psicosocial, como defiende el profesor Noel de la Rosa en su reciente libro, sino parte natural del contenido textual. Parece que el discurso también se aplica el derecho consuetudinario de la costumbre, porque la mentira, de tanto coexistir, está reclamando carta de naturalidad. Y esa
Esa debe ser una de nuestras mayores preocupaciones, que la mentira haya alcanzado el mismo estatus que la verdad, incluso con las mismas apariencias. Ante el auge del metaverso y de las posibilidades de comunicación multimodal que ofrecen los programas informáticos, se hace necesario no solo enseñar la comprensión lectora, sino la comprensión textual e intersemiótica o multimodal, porque en el metaverso y en el ciberespacio en general se amalgaman varios sistemas semióticos como la lengua oral y escrita, las imágenes visuales, la música, la danza, la performance o actuación, la simulación o render, etc. Además, hoy es común que el texto aparezca flanqueado de elementos paratextuales como fotografías, diapositivas, performance, etc. La comprensión textual incluye, por supuesto, el texto oral con su carga inmensa de paratextualidad aportada por la expresión corporal de quien habla o lee en voz alta. La enseñanza de la comprensión textual debe incluir también estrategias para determinar por qué se dice lo que se dice, por qué se calla lo que se calla, por qué se enfatiza lo que se focaliza, cuáles son los actos de habla que sugiere el texto, qué efectos perlocucionarios produce, cuál es la utilidad o a quién beneficia el contenido, que de algún modo también lo sugirieron mis compañeras. Esta sociedad del metaverso, de las plataformas informáticas, de las redes sociales y de la desinformación ha sustituido el sonido por el escándalo y el ruido, que son las formas más burdas e improductivas del silencio, porque los reducen a la nada, al vacío. Por eso, esta es una sociedad llena de vacíos, que pugna por aparentar todo lo contrario con sus pseudos discursos. Hoy se habla en todos los programas faranduleros de creación de contenidos, como si se tratara de chavos o de producción en serie de pizza o cualquier otro producto, cuando en realidad se trata de estulticias, baratijas, insolencia, procracidades, sandeces, etc. Precisamente, uno de los desafíos de las y de los docentes de hoy es propiciar que las y los estudiantes generen contenido, entiéndase, conceptos, por medio de la investigación, la lectura crítica, la composición textual, la reflexión y la redacción de ensayos. En los medios digitales más carentes de comprensión lectora, se habla de buscar sonido, cuando en realidad se trata de generar ruidos, escándalos, insultos, en vez de escuchar los sonidos del silencio, como la canción de Paul Simon. En el metaverso, en el ciberespacio, en los medios digitales y en la televisión, se escuchan más los silencios de los sonidos. Muy pocos se detienen a escuchar, o sea, a interpretar y a comprender el discurso de los demás. Este vendaval de ruidos y de escándalos que nos acogota y ensordece nos impide escuchar el susurro del lenguaje, como dice Roland Barthes. Cito: susurrar es dejar oír la misma evaporación del ruido, lo tenue, lo confuso, lo estremecido, se reciben como signo de la enumeración sonora. Termina la cita. En una sociedad como esta, enseñar y desarrollar competencias de comprensión lectora, textual e intersemiótica es la única posibilidad de no sucumbir al canto de sirena del metaverso, las plataformas digitales y la sociedad de la desinformación. A Martin Luther King se le atribuye la frase: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Yo estaría de acuerdo con el mártir norteamericano de los derechos civiles
si nuestros jóvenes universitarios y universitarias supieran comprender el texto y sus silencios. Muchísimas gracias.